Nuevamente reciban la más cordial bienvenida. El objetivo de este taller es iniciar un programa de fortalecimiento para organizaciones sociales que tienen previsto realizar al menos de forma inicial 4 sesiones en fechas que iremos definiendo. Hay varios temas que estamos previstos tocar. El primero del día de hoy se refiere a tecnologías y el uso estratégico de estas, utilizando como elemento de referencia y trabajo lo que se refiere a la procuración y recaudación de fondos, buscando explicarles ciertas estrategias para mejorar el uso de las tecnologías, para mejorar el impacto de las organizaciones, pero aterrizado un poco a la lógica de poder recaudar fondos, que a la larga es lo que nos resulta importante. La siguiente sesión, que se realizará posiblemente hacia la segunda quincena de abril, se referirá a la participación ciudadana y el impacto de cómo podemos, a través de las nuevas tecnologías y las acciones que tenemos en nuestro alcance y las normativas vigentes, lograr y realizar una participación ciudadana importante. Luego está previsto trabajar un taller sobre datos, cómo utilizar datos para los proyectos que realizamos, de dónde consultarlos, de dónde obtenerlos, para que sea de utilidad para cada uno de ustedes. Y está previsto cerrar el proceso con un taller de comunicación para impulsar y amplificar las iniciativas que cada uno realiza. Cabe destacar que estos talleres, ninguno de estos talleres tiene ningún costo para ustedes. Todo es un proceso totalmente gratuito para todos ustedes que tengan interés en participar, porque obviamente es parte de un proyecto que estamos ejecutando. Esperaríamos poder lograr en conjunto con ustedes o con las organizaciones que se sumen, lanzar una campaña cívica en conjunto a través de redes sociales donde invitemos a las personas a activarse y poder generar incidencia en sus comunidades. Estamos todavía inmersos en la época de pandemia, son tiempos duros para todos. Sin embargo, tenemos que ya asimilar que es una situación de la cual tendremos que salir adelante y seguir trabajando en función de mejorar la vida de las personas y de quienes confían en nuestra labor. Estaría previsto, si a ustedes les interesa, esto no es obligatorio para nadie, activarnos y mantener un espacio de comunicación a través de un grupo de WhatsApp. Si alguno tiene impedimento o no le interesaría estar en un grupo, puede decírnoslo o al momento que lo agreguemos puede salirse sin ningún problema. Lo que esperamos es crear un canal permanente de comunicación donde incluso no podamos solo hablar de estos temas, sino articular acciones conjuntas en esta lógica ya de avance de los procesos. Como les decía, está previsto realizarlo en 4 sesiones. La primera es la que estamos haciendo el día de hoy. Está previsto repetir este taller mañana en la tarde, es decir, va a ser el mismo taller que vamos a hacerlo otra vez. De hecho, en el formulario de inscripción les facilitamos las opciones de elegir en la mañana o mañana en la tarde, por lo cual si alguien considera que quisiera participar nuevamente o alguien más de su organización quiere participar, puede conectarse mañana a las 3 de la tarde y avisarnos porque el enlace es distinto, ¿no? Es otra sesión. El segundo taller, como les decía, posiblemente la segunda quincena de abril, el tercero hacia la primera quincena de mayo, y el último esperaremos cerrarlo a la segunda quincena de mayo. Está previsto entregar un certificado digital y físico de participación a quienes completen las 4 sesiones. En su momento nos indicarán su dirección física de su oficina para hacerles llegar vía Servientrega el certificado impreso si resulta necesario. Entonces, vamos a dar inicio ya a la sesión de hoy. Está prevista realizarla hasta las 11, así que esperemos lograr el cometido para no abusar de su tiempo. Les invitamos a participar a través de la ventana de chat con sus preguntas. Al final, si tenemos un espacio, podemos abrir el micrófono para intervenciones, pero en virtud del tiempo, les invitaríamos a escribir sus preguntas a través del chat y así las vamos solventando. Entonces, para aprovechar el tiempo, vamos a entrar en materia. Como les comenté, la intención de este taller
es revisar estrategias para poder aprovechar de mejor forma las nuevas tecnologías, llámese Internet, redes sociales, correo electrónico, las formas de buscar en Internet, pero queremos aterrizarlo a, a la búsqueda de fondos, es decir, cómo aprovechamos estas nuevas tecnologías para levantar fondos, para hacer campañas que permitan ayudarnos a conseguir ciertos financiamientos y a postular proyectos, de tal forma que podamos, digamos, sacarle mejor provecho a la sesión y a la iniciativa que estamos realizando, ¿no? Entonces, como base, cuando hablamos de la procuración de fondos, ¿qué es procurar fondos y lograr fondos? Básicamente estamos hablando de todo ese tipo de actividades que nos permiten obtener financiamiento para las acciones que realizamos y para beneficiar las comunidades con las que trabajamos o los sectores y temas que atendemos. Es un tema que se perfecciona con el tiempo y tiene que ver mucho con aplicar ciertas estrategias de manera eficiente. Es una labor que realmente dista mucho o no se refiere realmente a que automáticamente al estar en Internet nos va a llegar dinero y fondos para proyectos, sino más bien se asemeja a una labor de investigación y una búsqueda permanente en la cual incluso nos toca competir con otras organizaciones para obtener ciertos fondos. Vamos a tomar como base el informe de las tendencias globales de los donantes para poder entender cómo las nuevas tecnologías pueden ayudarnos en esta gestión y de qué forma podemos aprovecharlas para sacarles el mejor provecho, ¿no? Entonces, este informe de tendencias lo que hicieron fue entrevistar a 6.057 donantes en 119 países y básicamente, ¿qué reflejó? Primero, el 54% de los donantes prefieren donar por Internet con tarjeta de crédito. Es decir, la mayoría de las personas que contactaron y que hacen donaciones a organizaciones sociales prefieren hacerlo de forma inmediata y digital a través de Internet. Otros métodos que prefieren está el cobro directo, el efectivo, transferencia bancaria, PayPal, aplicaciones móviles y mensajes de texto. Es decir, la gran mayoría de los donantes dona a través de Internet. Ahora, ¿qué es lo que inspira a donar? Y en base a esto luego hablaremos de las estrategias para aprovechar las nuevas tecnologías. La principal fuente de inspiración para los donantes se refiere a recibir un agradecimiento vía correo electrónico. Es decir, una vez que algún donante o apoya a su organización, la forma en que prefieren que esto se agradezca es a través de correo electrónico. Un alto porcentaje, el 68% a la izquierda en la parte inferior, indican que les parece una pérdida de dinero si la organización a la cual donaron les entrega un regalo. Es decir, ya no estamos en una época en que tenemos que entregarles regalos a las organizaciones que nos donan o que apoyan nuestros proyectos. Sino más bien preferible es hacerlo vía correo electrónico. ¿En qué ocasiones se suele donar, no? Cuando se realizan homenajes, conmemoraciones, cumpleaños, o incluso ahora esto está muy frecuente, o sea, últimamente, donaciones que buscan a través de la financiación colectiva financiar gastos médicos. Es decir, cada vez nos vemos a personas que a través de redes sociales o de WhatsApp envían un mensaje pidiendo ayuda para financiar gastos médicos en el contexto de la pandemia, que es una tragedia que nos afecta a todos. El 31% de estos donantes, estos 6.000 que fueron encuestados y en 120 países, lo hace a organizaciones que están en otros países. El 41% lo hace en respuesta a catástrofes naturales, y los países que más reciben donaciones, bueno, están Estados Unidos, Canadá, Israel, Siria e India.
Aquí hay algo interesante, y esto lo veremos más adelante en las cosas que debemos comunicar o en las estrategias que debemos comunicar a través de principalmente las nuevas tecnologías, llámese redes sociales, correo electrónico. Eh, el tema de donaciones eh, se refiere mucho a un estilo de vida, es decir, las personas que suelen donarle a las organizaciones eh, son a su vez voluntarios en alguna, asisten a eventos de recaudación de fondos, son muy activistas en cuanto a protestas por los derechos, firman peticiones en línea. ¿Esto para qué nos puede resultar útil? Básicamente para establecer un perfil de los donantes que eventualmente podrían tener interés de participar en nuestras causas y en nuestros temas. Todo esto vamos a conectarlo después. O sea, lo que me interesa por ahora es destacarles que las recomendaciones que vamos a ver en breve respecto al uso de las nuevas tecnologías surgen a partir de lo que, en este caso, los donantes a organizaciones sociales consideran como elementos importantes al momento de hacer estas donaciones. ¿Qué herramienta les inspira a los donantes más para hacer estas donaciones? La principal, las redes sociales, luego el correo electrónico, luego el sitio web, y luego anuncios impresos, televisivos, llamadas telefónicas, radiales, mensajes de texto. Es decir, ya no tenemos que pensar en que necesariamente en que tienen que publicarnos algo el periódico, la prensa o la televisión, sino más bien tenemos que trabajar mucho en relación a redes sociales, correo electrónico y sitios web. Y todos estos evidentemente se refieren al uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. ¿Qué redes sociales inspiran más a donar para los donantes? La principal, Facebook, luego Instagram, luego Twitter, YouTube y otras en menor escala. Es decir, si vamos a invertirle tiempo, como veremos en un momento, las estrategias que podemos aplicar para Facebook o para Instagram para sacarle provecho, si vamos a destinarle tiempo y para hacer labores, para buscar posicionar nuestra organización social, nuestro trabajo y nuestras acciones, lo principal sería aprovechar estas redes sociales y principalmente en estas Facebook. El 68% de los donantes se inspira a través de un sitio web. Esto a su vez nos dice que las principales organizaciones confían en direcciones de correo donde tengan un dominio .org. Esto veremos en breve cómo y a qué se refiere los dominios .org. Luego, el 18% han donado a través de Facebook y el 88% indican que es posible que utilicen las herramientas de Facebook a futuro. Esto es importante pensar que si bien es cierto, las redes sociales nos ayudan a alcanzar a nuevas personas, todavía a través de estas no se reciben donaciones directamente, al menos en la preferencia de los donantes. Otras cifras que les puedo mencionar, y esto como preámbulo para poder ya trabajar estrategias y recomendaciones para sacarle provecho a las nuevas tecnologías en las gestiones de las organizaciones sociales. La mayoría de donantes en el mundo prefieren hacerlo y enviar sus donaciones a través de Internet. Si hablamos por género, tanto en femenino y masculino, prefieren donar por Internet. Lo que les inspira a donar, en el caso de mujeres, son las redes sociales, y en el caso de hombres, el correo electrónico. Es decir, hay ciertas diferenciaciones. En un momento veremos cómo podemos aprovechar una y otra manera para sacarle provecho, pero en este momento podemos destacar que la principal herramienta para donar que se prefiere es Internet. Unas cuantas cifras para ya avanzar las estrategias. Si hablamos por generaciones, ¿no? Queremos llegar a millennials, queremos llegar a adultos, queremos llegar a adultos mayores.
¿Por dónde llegamos a cada uno? Bueno, está claro que en todos su herramienta de preferencia es Internet, y en ciertos casos prefieren unos redes sociales y otros correo electrónico. Lo mismo se mantiene cuando hablamos de las personas que donan de $100 o menos, así como quienes donan de $100 hasta $1000 a las organizaciones sociales o a las causas benéficas. La mayoría prefiere hacerlo a través de Internet y a través de redes sociales. Entonces, ahora, hablando de la región de América Latina, el 46% prefieren hacerlo a través de Internet y utilizando una tarjeta de crédito, el 20% mediante transferencia bancaria y otros 11% a través de PayPal. El 50% está inscrito a través de un programa de donaciones mensuales, un 72% prefieren que se les agradezca vía correo electrónico. Vamos a pasar esto, catástrofes. El 80% de las organizaciones no quiere que se compartan sus datos de contacto. Esto es importante porque cuando alguien dona a nuestra organización, es importante saber que lo que buscan y esperan es que se protejan los datos que se entregan a estas personas. Ahora, hablemos sobre las tecnologías, ya como preámbulo para iniciar estas recomendaciones estratégicas sobre su uso. Vamos a revisar resultados de un informe que menciona cómo las organizaciones sociales, al menos de 29 países, esta encuesta fue realizada a 820 organizaciones sociales, vamos a ver cómo utilizan y aprovechan las nuevas tecnologías. Los principales hallazgos en el caso de América Latina y el Caribe fueron que si vemos las organizaciones sociales en la región, todavía estamos atrasados en el uso y aprovechamiento de estas para poder mejorar la gestión de nuestras organizaciones. Casi la mitad, el 47%, utiliza WhatsApp para comunicarse con sus simpatizantes y donantes. De hecho, esta es la región donde se utiliza con mayor frecuencia WhatsApp para las organizaciones sociales. Y algunas, de hecho, más de la mitad, utilizan Instagram de una manera activa para atraer donantes a sus causas. Otros hallazgos, el uso de promociones en línea a través de redes sociales se usa mayoritariamente, y el correo electrónico es la herramienta que se utiliza principalmente para contactarse con sus aliados que requieran, ¿no? Otras características, cuando hablamos de los sitios web, si las organizaciones requieren sitios web, hay algunas características que están cumpliendo, por ejemplo, que funcione bien desde los teléfonos celulares. Si su organización tiene un sitio web, hagan la prueba de abrirlo desde su teléfono celular y ver cómo se ve, ¿no? Si no se ve bien o no se lee bien, tienen que de alguna manera trabajar en ello para fortalecerlo. El 58% de las organizaciones envía actualizaciones a través de correo electrónico, de forma mensual o trimestral en su mayoría. Envían a través de correo electrónico solicitudes de apoyos para ciertas iniciativas. El 56% de las organizaciones acepta donaciones en línea de su sitio web. ¿Cómo las acepta? Con tarjeta de crédito, PayPal o débito directo. Si hablamos de las herramientas de recaudación más utilizadas, estamos hablando de donaciones recurrentes o mensuales, financiación colectiva y donaciones tributarias que aplican en otros países. Ya para cerrar esta parte de cifras, el 90% de las organizaciones en América Latina tienen una página en Facebook. Es decir, si su organización no tiene una página en Facebook, ya está perdiendo, digamos, alcance para poder beneficiarse de estos temas, ¿no? El 94% utiliza las redes sociales de forma habitual, el 53% usa Instagram, 40% Twitter, e incluso ya
muchas organizaciones tienen más de 10.000 seguidores en Facebook, más de 1.700 en Instagram, o 5.500 algo en Twitter. Es decir, hay mucha actividad en estas redes sociales. Vamos a cerrar. Algunas utilizan incluso ya datos para poder sacarle provecho a las estadísticas y métricas que puedan estar publicadas, e incluso llevar adelante iniciativas que se relacionen con transparencia, con incidencia, con temas anticorrupción, que pueden ser aplicadas en todo momento. Está previsto que una sesión profundicemos sobre el tema de datos, cómo utilizarlos, cómo sacarles provecho, a la cual también están cordialmente invitados y les informaremos oportunamente. Ok, hemos visto muchas cifras y métricas que básicamente nos dicen que las organizaciones sociales en Latinoamérica están usando activamente las nuevas tecnologías para darse a conocer, para generar incidencia, e incluso si lo vemos del lado de los donantes, que fue la parte con la que comenzamos, los donantes están prefiriendo comunicarse con las organizaciones sociales a través de estos canales. Entonces, ¿cómo combinamos estos aprendizajes para poder utilizar estratégicamente las nuevas tecnologías en nuestras organizaciones? Básicamente recordemos unas cuantas métricas de importancia, ¿no? Vimos que las organizaciones en estos estudios nos indican que los donantes prefieren donar a través de tarjeta de crédito e internet. El tema efectivo y transferencia es mínimo, un porcentaje menor en PayPal, y el 68% confían más en sitios web y en correos electrónicos que tienen la dirección .org. Entonces vamos a comenzar ya con el tema de estrategias, y vamos a comenzar con lo que se refiere a correo electrónico, a los emails. El mensaje es que si queremos que nuestras organizaciones muestren una imagen más formal, que apele y tenga más llegada y muestre profesionalismo ante donantes y ante la comunidad, tenemos que ya no utilizar direcciones de correo de Hotmail o Gmail, sino direcciones que correspondan a organizaciones sociales. Cabe destacar que nosotros no vendemos nada en particular, o sea, la intención de estos talleres no es venderles nada, es destacar buenas prácticas y estrategias que son de utilidad para las organizaciones. Entonces, el mensaje es que ya si utilizamos Hotmail y Gmail, podemos irlo haciendo, pero para temas personales. Si ya queremos mostrar una imagen más profesional de nuestras organizaciones, debemos pensar en contar con nuestro propio dominio. Ahora, ¿qué son esos nombres de dominio, no? ¿A qué me refiero cuando hablo de nombres de dominio? ¿A qué se trata esto? Básicamente los nombres de dominio se sustentan en lo siguiente. Internet conceptualmente es una red mundial de computadoras conectadas entre sí. Estas computadoras, si tuviésemos una red en nuestra oficina, tenemos 2 computadoras conectadas, eso es una red local. Si tenemos 2 sucursales en una ciudad y están conectadas, eso es una red urbana. Si tenemos sucursales en varias ciudades del país y están a su vez conectadas, eso es una red nacional. Y si seguimos conectando todo, se crea esta gigantesca red que es Internet. Si pudiéramos tomar una foto a Internet, si estirásemos todas las computadoras que están conectadas a Internet, se vería algo como esto. Es decir, una gran red gigantesca donde básicamente todas las computadoras están conectadas entre sí. No necesariamente me refiero a conexiones físicas, ¿no? Ahora usamos mucho el tema del Wi-Fi y las tecnologías inalámbricas, pero a la larga todas las computadoras están conectadas a Internet de alguna manera. Entonces, ¿cómo se compone Internet? Para poder lograr explicar a qué se refiere lo que son los nombres de dominio. Internet básicamente se compone de servidores, es decir, equipos donde funcionan
las aplicaciones, los sitios web, se componen unas direcciones que se llaman direcciones IP. Estas direcciones es como la dirección de una casa, ¿no? Cada computadora que está conectada a Internet tiene a la interna una dirección que se le asigna. Esta dirección realmente no es tan relevante para el usuario, pero es importante destacar que esta dirección existe. Otro componente de Internet son los nombres de dominio y otro componente son los servidores de dominio, ¿no? Entonces, ¿qué es un servidor? Para ir desglosando cada uno. Un servidor básicamente es una computadora con permanente conexión a Internet y con capacidad suficiente en la cual se instalan ciertos sistemas. Si tenemos un sistema de contabilidad, el servidor de contabilidad será donde está instalado este sistema. Si tenemos un sitio web, el servidor web es donde está instalado el sistema del sitio web, o si es correo, igual será otro servidor. Cuando hablamos realmente de Internet, los servidores se ven algo como esto, ¿no? Cada lucecita en esa foto es un servidor que aloja a miles de sitios o incluso a millones de datos almacenados. De hecho, es justo una foto de un data center de Facebook. Facebook no solo tiene un servidor, no solo tiene un data center, tiene granjas enteras, es decir, sitios con miles o cientos de miles de servidores en los cuales se almacenan todos los datos que Facebook procesa. Todo esto obviamente es indistinto a los usuarios. Facebook uno se conecta, ingresa, abre, pero detrás de eso hay miles de servidores que funcionan de forma coordinada y están conectados a Internet. Ahora, ¿qué es la dirección IP? Que es la que me refería, ¿no? Cuando una computadora se conecta a Internet, tiene un identificador interno que le asigna una dirección. Este identificador no es necesario que el usuario lo conozca, ¿no? Pero es importante destacar que existe. Como decía, es como una dirección de la casa, ¿no? Donde está ubicada. ¿Cómo funcionan los nombres de dominio? Y ahí es donde se conecta con lo que estamos revisando. Para facilitar que no tengamos que recordar estos números, por ejemplo, se crearon los nombres de dominio. Los nombres de dominio, como en el caso de Google, básicamente es ese nombre, ¿no? En el caso de Google, es ese nombre, google.com. Ese es el nombre de dominio. Entonces, detrás de este nombre de dominio está una dirección IP como esta. Entonces, evidentemente, es más fácil recordar un nombre que recordar todos esos números. Entonces, los nombres de dominio se crearon precisamente para no tener la necesidad de recordar estos números cada vez que nos vamos a conectar a un sitio web. Ahora, ¿pero cómo funciona todo este sistema en conjunto? Básicamente se sostiene con lo que se llaman servidores de dominio, que son como listas de contacto o guías telefónicas en las cuales se lista más o menos de esta manera, ¿no? Google.com está en esta dirección IP número tal. YouTube.com está en esta dirección IP número tal. Entonces, estos nombres lo que facilitan es la recordación y el uso de Internet. Y esos son los nombres a los que me refería hace un rato. Ciertas características tienen estos nombres. Su longitud máxima es 63 caracteres o letras. Puede contener letras y números, excepto tildes y ñes. No puede contener signos raros. Sí puede contener guión. No hay diferencia entre mayúsculas o minúsculas. Y pueden tener varias extensiones. Entonces, conceptualmente, cada nombre de dominio y cada extensión aplica para algo distinto. Los dominios .com son para fines comerciales, los .net para redes, los .org para organizaciones usualmente sin fines de lucro. EOB para gobiernos, EDU, instituciones educativas. Entonces, lo que corresponde a una organización social es tener un nombre de dominio que sea .org. Estos nombres de dominio hay dos formas que pueden registrarlos. Si ustedes quieren un dominio .org solamente, eso pueden buscar en internet algunos lugares donde los venden. Su costo está entre los $8 o $10 anuales.
y pueden registrar cualquiera que esté libre. La limitante es esa, ¿no? Que esté libre, porque estamos hablando aquí de todo el planeta. Entonces, si nuestra fundación se llama Fundación Ayuda, al ser un nombre general, es posible que ya alguien lo haya registrado en otra parte del mundo. Entonces tendremos que revisar primero si está disponible para poderlo registrar. Otra opción es utilizar lo que se llaman dominios de Ecuador. Es decir, que el nombre de nuestra organización en Internet sea fundacionayuda.org.es. Entonces, si este es el caso, el costo está alrededor de los $40 anuales, que pueden ustedes hacerlo en la empresa que los vende. Nuevamente, nuestro rol no es vender nada, es destacarles cómo funciona el tema. Entonces, este nombre de dominio es solamente el nombre, es decir, no estamos hablando del sitio web, no estamos hablando del servidor, estamos hablando solamente del nombre. Entonces, si estamos hablando que el 68% de los donantes confían más en los sitios web y direcciones que tienen dominio, es algo que debemos considerar que efectivamente podamos lograr registrar un dominio para nuestra organización. Ahora, lo siguiente que destacamos es que vimos que el 54% prefiere donar a través de tarjeta, transferencia bancaria y PayPal. Entonces, ¿dónde realmente se reciben estas donaciones y cómo eventualmente se pueden recibir donaciones en línea? Básicamente eso es lo que vamos a revisar brevemente. Comenzando por el sitio web. Si bien es cierto, nuestras conversaciones en Internet ahora funcionan y se mueven mucho a través de redes sociales, los sitios web no dejan de ser una herramienta importante. Viene a ser el centro de presencia para una organización y nos ayuda a publicar información que sea de utilidad. ¿Cómo se compone un sitio web? Primero, necesitan un nombre de dominio. Ya vimos lo que era el nombre de dominio. Entonces, ustedes tendrían que primero registrar un nombre de dominio si no lo tienen todavía. Lo siguiente es el alojamiento o hosting. Este es el espacio que uno alquila para guardar allí los archivos que componen nuestro sitio web. Es decir, el sitio web es algunos archivos con imágenes, con texto, pero esos archivos tenemos que guardarlos en algún sitio. Ese sitio se llama alojamiento y hosting, y eso puede tener un costo anual, dependiendo de dónde lo adquieran, de 100, 150 o más, dependiendo de las características que busquen. Es importante destacar que estos valores, tanto del dominio como del alojamiento, son valores que se pagan anualmente. Si hoy, 6 de abril, se hace el registro, el próximo año, el 6 de abril, habrá que nuevamente pagar la tarifa anual. El otro componente es el diseño, que básicamente es la estructura y gráfica que tenga nuestro sitio web. Y eso es un tema que se mueve mucho con el tema de lo que le gusta a cada uno, del logo, de los colores, de todos los temas que refieren a la comunicación corporativa de la organización. El costo de diseñar un sitio web, eso dependerá mucho de las características de lo que requieran que haga. Eso obviamente tendrían que buscar algún diseñador web o algún desarrollador, o utilizar sistemas ya predefinidos, como es el caso de plataformas tipo WordPress o Drupal o Joomla, que son sistemas libres, es decir, no tienen costo para instalarlo, para gestionar su sitio web. Y finalmente, otro componente es la gestión de contenido, es decir, cómo mantenemos actualizado ese sitio web, con qué frecuencia vamos a publicar noticias y qué es lo que vamos a publicar allí cuando lo tengamos. ¿Qué recomendaciones podemos hacer respecto a los sitios web? Primero, que la información que publiquen en su sitio web sea concreta y esté organizada. Un ejercicio que pueden hacer es pensar, si tuviesen solamente 10 palabras para definir a su organización, ¿cuáles serían? Es decir, la información que incluyamos en los sitios web debe ser muy concreta y exacta, porque estadísticamente, en promedio, los usuarios solo leen el 28% de las palabras
en cada visita. Es decir, no se trata de publicar todo siempre, sino más bien se trata de publicar mejor contenido, porque más contenido no significa mejor. Mejor contenido significa obviamente mejor. Tenemos que priorizar el contenido que vamos a publicar en nuestro sitio web si tuviésemos que hacerlo. Ahora, una recomendación respecto a los sitios web se refiere a la identidad gráfica, es decir, tenemos que procurar mantener la identidad gráfica que utilicemos en nuestras papelería o en nuestra organización para poder aplicarlo cuando hagamos nuestro sitio web. Es importante mantener la navegación muy sencilla porque estadísticamente está demostrado que cuando las personas no encuentran lo que busca en 3 clics, ya se van a otro lado. Y esto tienen que pensarlo en la lógica de ustedes mismos como usuarios. Cuando ingresan a un sitio web, cuando buscan internet, no sé cuántos de ustedes, cuando busquen algo en Google, avanzan más allá de la segunda página o tercera página de resultados. Creo que todos nos quedamos en la primera página de resultados de Google siempre. Y si no encontramos ahí, volvemos a buscar y volvemos a buscar. Entonces, esta lógica debería recordarse y aplicarse también en el sitio web de sus organizaciones. Y un ejercicio interesante, esto nuevamente estadísticamente se ha trabajado, podrían pensarlo en un patrón de la letra F. Es decir, cómo organizan la información en su sitio web, tienen que pensar que el ser humano, cuando recorre visualmente una página web, lo hace en un orden o siguiendo una figura como la letra F. Si ustedes ven la foto de la izquierda, cuando uno comienza un sitio web, primero comienza por la parte superior, vamos a poner aquí, uno comienza por acá, baja un poco, ve al centro y sigue más abajo. Igual el siguiente ejemplo de acá, uno cuando entra a un sitio web, primero ve la parte de arriba, luego baja un poco, de ahí entra al centro y de ahí sigue recorriendo hacia abajo. ¿Eso qué significa? Que en sus sitios web la información importante debe estar orientada hacia este lado. Si ustedes colocan algo importante de este lado de acá, posiblemente no sea observado por las personas, porque estadísticamente, como decía, las personas siguen un patrón como de letra F cada vez que recorren sitios web. Entonces, eso implica que debemos aprovechar de buena manera la disposición de donde coloquemos la información en nuestros sitios web. Ahora, siguiendo con la presentación. ¿Qué recomendaciones hay? Primera, no de esconder en su sitio web la dirección de teléfono. Eso también es un tema de confianza y ustedes pueden pensarlo como usuarios. Cuando ustedes entran a un sitio web, lo primero que buscan es saber si es real o no es real, si es una organización que existe o no existe. Entonces, en este sentido es importante incluir en sus sitios web su información de contacto y sus teléfonos principalmente, ¿no? Incluya una sección de noticias. Si bien es cierto, uno puede decir, yo no tengo muchas cosas que contar, es importante poder desarrollar noticias y desarrollar contenido, porque tal como funcionan ahora los sistemas de búsqueda, si no actualizamos información en nuestro sitio web, posiblemente en los resultados de búsqueda se vaya un poco más abajo y ya no aparezca en la primera página de resultados, haciendo que nadie nos encuentre. Aprovechen las fotos. Nosotros, como organizaciones sociales, dependemos mucho de contar historias. Mientras mejor contemos las historias, mejor podremos llegar a nuestros donantes y a las organizaciones que nos apoyan. Entonces es importante contar y aprovechar las fotos. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Estos son ejemplos de otros países, ¿no? Por ejemplo, este sitio web es de una organización que se llama Fundación Carolina. Esta fundación
si yo les pregunto de qué se trata, ustedes ven que de entrada en la parte superior se menciona que se trata de una organización que promueve relaciones culturales en España, la comunidad iberoamericana y las naciones. Si recordamos el patrón de la letra F, vemos que la información principal está arriba, hacia la izquierda y de este lado. Es decir, de este lado acá hay poca información, es información complementaria, pero la mayoría de información está orientada cumpliendo el mismo patrón que les mencionaba de la letra F. Otro ejemplo, esto es una fundación también de otro país. Ellos hacen gestión y nuevamente, claramente se identifica qué hacen, ¿no? De entrada, ayuda al niño con cáncer. Es decir, no hay que leer mucho para saber qué hace esta organización. Luego, si ustedes ven, sigue el patrón de la F y aquí ponen una solicitud. Este caso fue una campaña que hicieron por las Pascuas, lo que se llama las Pascuas, lo que acabamos de vivir en Semana Santa en Ecuador, donde mencionan cómo las organizaciones pueden ayudar si quieren involucrarse. Una final, si ustedes ven, esta organización dice aquí, dona ahora. Entonces el botón de donar, ustedes ven dónde está ubicado. Nuevamente, siguiendo el patrón de la F, está ubicado en una parte donde estadísticamente es más probable que los usuarios vean esa información. Entonces, esto es una, digamos, una recomendación bastante importante y principal para disponer el contenido en sus sitios web. Si su organización es nueva o no tiene muchos recursos para invertir a los sitios web, ustedes pueden planteárselo por fases, ¿no? Primero, tener un sitio web sencillo que realmente se refiera a la presencia en Internet y diga qué hago, básicamente nada más. Luego, interactuar con los usuarios, es decir, por lo menos respondo de forma oportuna y rápida a quienes me contactan a través del sitio web, a través del correo electrónico, y ya luego involucro o conecto el sitio web con ya temas más transaccionales, permito recibir donaciones, e incluso lo integro a los sistemas internos de la organización. Ahora, ¿cómo recibimos donaciones a través de un sitio web? Básicamente, para recibir donaciones se requiere instalar lo que se conoce como un botón de pago. Ese es el nombre de la herramienta para poder recibir donaciones a través de un sitio web. Entonces, esto es más o menos como cuando en los locales comerciales o en un restaurante uno paga con tarjeta de crédito. En este caso es del otro lado cómo cobro con tarjeta de crédito esa donación que me llega. Lamentablemente para Ecuador hay pocas soluciones disponibles, pero hay unas cuantas que vamos a mencionar, ¿no? La primera, PayPal. PayPal es una herramienta que permite procesar pagos en general, y una de estas facilidades que tiene es recibir donaciones. Es relativamente sencillo de instalar. Ustedes simplemente entran a paypal.com, crean su cuenta y el propio sistema de PayPal les da un código que ustedes pueden incluir en su página web y automáticamente aparece el botón para recibir donaciones. Ahora, ellos obviamente cobran por estos temas, ¿no? El cobro aproximadamente es de 4,4% del monto del valor que reciban y 30 centavos por cada transacción. Es decir, cuando ustedes consideren recibir donaciones, tendrán que tener claro que si les donan $100, posiblemente reciban aproximadamente 95, porque ese casi 5% lo cobra PayPal como comisión. Un tema que podría ser en contra de PayPal es que básicamente, transformar esa donación en PayPal a dinero efectivo puede tomar cierto tiempo porque a veces requiere registrar una cuenta bancaria y PayPal tiene un proceso de validación y verificación que puede tomar cierto tiempo. Y otro tema que podría estar en contra es que en el caso de Ecuador
cuando se hacen compras a través de Internet, están grabadas, dependiendo de si superan el monto, del 5% de salida de divisas, e incluso del IVA, ¿no? Ahora que cobran IVA por los servicios digitales. En el caso del SRI no distingue mucho realmente a qué se trata el servicio. O sea, si ustedes compran un libro por internet, que en teoría no tienen impuestos los libros, el SRI igual vía tarjeta de crédito le suma el IVA, entonces no hay tanta distinción. Entonces estos porcentajes es importante que los consideren, pues serán parte de lo que deben considerar cuando reciban, ¿no? Ustedes para registrarse entran a paypal.com y allí obtienen, como les digo, el botón de pago. O sea, registrarse no tiene un costo. Ellos cobran es por las transacciones que se realicen. Más o menos el proceso cuando ustedes ya instalaron el botón de pago. Este es un ejemplo de una fundación en Galápagos que tiene su botón para recibir donaciones. Aparece una pantalla como esta, donde la persona pone donar, lo lleva al sitio de PayPal, donde le pide sus datos de tarjeta de crédito, y de esa manera la persona dona, y ustedes reciben en su cuenta PayPal ese valor. Luego lo que corresponde es transformar esos fondos que recibieron en PayPal a efectivo, para lo cual pueden pedir que PayPal les envíe o les haga una transferencia de eso recibido, o eventualmente incluso que les envíen un cheque por correo, ¿no? Que solía funcionar. Ahora, en cuanto a estrategias, vimos que el tema redes sociales era bastante utilizado y vimos que principalmente allí se utiliza Facebook. Entonces vamos a ver ciertas recomendaciones precisamente sobre redes sociales que podrían aprovechar. Primero, en cuanto a redes sociales, Facebook es la principal plataforma utilizada en el mundo. Hay más de 2.700 millones y en Ecuador hay más de 14 millones. Es decir, prácticamente cada ecuatoriano equivaldría a una cuenta de usuarios en Facebook. Es decir, tiene un gran alcance. Y las recomendaciones en caso de Facebook, la primera, deben crear una página para su organización. Es decir, no perfiles, o sea, no son cuentas como las cuales ustedes agregan a sus amigos, a sus conocidos, sino son específicamente páginas que dentro de Facebook se crean para organizaciones. Otra recomendación, aprovechen las estadísticas, coleguen una imagen de perfil representativa, porque esto obviamente dice mucho de su organización. Hay ciertos formatos que permiten ayudar a guiar los tamaños de imágenes que podrían utilizar para poder hacer las publicaciones en Facebook o incluso personalizar sus páginas que les podríamos eventualmente compartir, ¿no? Ahora, hay ciertas herramientas y estrategias claves para poder sacarle mayor provecho. Y de estas quiero mencionar, ¿no? Hubo un estudio que se realizó desde HubSpot respecto a las 10.000 páginas que dentro de Facebook tienen más me gusta, más seguidores. Y encontraron una relación entre estos me gusta, los comentarios y las publicaciones. ¿Qué es lo que encontraron? En Facebook, primero, las publicaciones que obtuvieron más me gusta eran aquellas que incluían fotos. Es decir, estamos acá en este gráfico. Muy buenos días, muy buenos días. Sí, buenos días. Entonces, las que incluían fotos eran eventualmente las que mayor resultado tenían al momento de publicar en Facebook. Otro hallazgo, aquellas que tenían mayores comentarios, eran aquellas publicaciones que tenían mayor cantidad de texto. Es decir, si vemos el segundo gráfico, aquellas publicaciones que tenían mayor cantidad de texto son las que tenían mejores resultados al momento de publicar en Facebook. ¿Cuáles publicaciones eran más compartidas, no? Eran realmente aquellas que contienen más fotos. ¿Esto qué nos dice en resumen, no? Y esto a veces uno piensa como usuario. Cuando a ustedes les llega un meme o alguna publicación o ven en Facebook, es posible que le hagan más, es posible que le den like o le den me gusta a una publicación que tiene una foto,
más allá de alguna que tenga algún comentario de texto, ¿no? Pero posiblemente ustedes comenten más en publicaciones que tengan más texto que imágenes. Otro aprendizaje: ¿qué tan largo debería ser lo que escriben en cada publicación? Realmente algo que puede ser un poco obvio, mayor reacciones tenían aquellas publicaciones que tenían menor cantidad de texto. Por el contrario, ¿cuáles eran más compartidas? Aquellas que tenían una cantidad mediana de caracteres o letras en su publicación. Estamos hablando entre 400 y 500 letras en la publicación. Esto no es una regla a seguir, digamos, obligatoriamente, pero es una referencia que nos ayuda a entender cómo y qué es lo que deberíamos publicar en Facebook para tener mejores resultados. ¿A qué hora obtienen más resultados las publicaciones? A las 8 de la noche. Por alguna razón, hacia la noche hay mayor uso de Facebook y mayores reacciones, teniendo también otro pico temprano en la mañana. Esto lo puede uno suponer desde la lógica que uno se levanta, enciende su celular, ve un poco las redes sociales, luego se dedica a las actividades y al final del día ya vuelve a revisar, ¿no? Entonces es obvio que si queremos algo que tenga acogida, debemos aprovechar esa información sobre las horas en que mayor reacciones tenemos. ¿Qué día de la semana estadísticamente tiene mejores resultados para las publicaciones? El fin de semana, es decir, sábado y domingo. Eso no significa que entre semana no publiquemos nada, pero orientemos los esfuerzos quizás hacia temas que comiencen viernes, sábado, domingo, para poder tener mejores resultados. Por alguna razón, los días jueves parece que no es un buen día para publicar en Facebook. Vamos brevemente a Instagram. Instagram en Ecuador tiene más de 4 millones de usuarios y cada vez está en crecimiento. Hay más de 1.000 millones de usuarios a nivel mundial. ¿Qué es lo que pueden ustedes hacer en Instagram como organizaciones? Publicar fotos de las actividades, aprovechar las historias, describir la misión de su organización en la biografía y coloquen su enlace. Esta es una cuenta de una fundación de otro país. Y si ustedes ven, tiene la descripción breve de qué se trata la organización. Entonces, aquí es importante incluso colocar el enlace al sitio web de nuestra organización para quienes quieran conocer más puedan ingresar. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, es una organización que trabaja con niños y ustedes pueden ver que las fotos que publica son de sus beneficiarios o fotos de ellos haciendo la labor y el trabajo que realizan. Finalmente, en temas de recomendaciones tecnológicas, está el tema del correo electrónico. Esto lo vamos a ver con cierta rapidez para poder ir cerrando esta jornada. Ya son las 11 de la mañana en lo previsto. Igual vamos a extendernos un poquito, pero no queremos abusar de su tiempo. En el caso del email, la principal recomendación es que no se olviden que todavía es una herramienta vigente y útil. Es decir, no es algo que ya no existe. Es algo que con cierta frecuencia se viene utilizando. De hecho, a la mayoría de ustedes, nuestro primer abordaje y acercamiento fue vía correo electrónico. No tiene costo, es obvio. Con ustedes, dependiendo del programa que utilicen, se verá una cosa así. Ya no tenemos que explicar mucho de esto. Y hay ciertas recomendaciones que se llaman netiqueta, que básicamente son buenas prácticas para aprovechar el email. La primera, tratar a otros como te gustaría que te traten. Ser concisos y concretos, es decir, posiblemente si tengamos que hacer un email demasiado largo, a lo mejor sea preferible pedir una llamada o pedir una reunión para explicarlo. Porque las personas, y creo que ahora más que antes, cada vez tenemos menos tiempo. Lo siguiente, no escriban todo en mayúsculas porque se interpreta o se lee a elevar la voz. Es una buena práctica. Obviamente cuando uno escribe en mayúsculas no es que está gritando, pero cuando uno recibe un mensaje que está escrito solo en mayúsculas,
posiblemente se interprete como algo que no está escrito de forma adecuada. Aprovecha el asunto del mensaje, es decir, si vamos a enviar un mensaje a alguien, ese campo de asunto o subject debe ser aprovechado. Imaginen esta bandeja de entrada de correos, lo que se ve a primera vista respecto a los mensajes es el asunto del mensaje. Entonces, hagamos uso del asunto del mensaje y coloquemos la referencia de a qué se trata el texto del mensaje que enviamos. Si nos envían un mensaje bastante extenso y queremos responder sobre este, la sugerencia es eliminar las partes que ya no necesitemos, porque a veces es incluso hasta un poco molestoso cuando recibimos un correo bastante largo donde simplemente al final nos dicen estoy de acuerdo y tenemos que releer todo el mensaje largote y al final simplemente han agregado una palabra. No olviden la ortografía y gramática, destaquen su nombre al enviar el mensaje, traten de responderlo de una manera adecuada y rápida, ¿no? Si alguien nos envía un email, espera que le respondamos con una rapidez, en lo posible inmediato si es posible. Consideren el tamaño de los adjuntos, no se trata de enviar archivos muy grandes, hay herramientas como WeTransfer o incluso Dropbox que pueden ser utilizadas para esto. Es obvio, lean el mensaje antes de enviarlo, no abusen del responder a todos. Esto se aplica cuando le envían un mensaje a varias personas y luego nosotros ponemos responder a todos y les llega a todos nuestra respuesta. A veces es necesario simplemente enviarlo a quienes sea innecesario realmente hacerlo. Y finalmente no reenvíen las cadenas, todas, por no decir casi todas, son falsas. O sea, les van a donar porque reenvían este mensaje, envíen esto de aquí, realmente todo eso es falso. Si ustedes envían correos masivos o con cierta frecuencia o ciertas noticias, recordemos que en Ecuador hay una ley de comercio electrónico que dice o establece como una falta que no se incluya la forma en que las personas se extraigan o se salgan de esa lista en su mensaje. Esto se corrige simplemente agregando al final de sus mensajes una frase como: si usted ya no desea recibir nuestros correos, envíe, indíquenoslo respondiendo este mensaje. Con eso ustedes ya cubren el hecho de que puedan no estar contraviniendo esta ley. Es lo que decía hace un momento, ¿no? Si no desea recibir nuestros mensajes, por favor envíenos un correo, solicitan su reenvío y lo eliminaremos de nuestra lista. Bien, finalmente, para ya ir cerrando y no abusar de su tiempo, la estrategia para poder aprovechar la comunicación en Internet y el correo y los temas que estamos hablando se refiere a esos hábitos o esa información o ese estilo de vida que los donantes vemos que tienen, ¿no? Nos dicen que ellos en sí, el 92% reciclan, 67% es voluntario, asisten a eventos, firman peticiones. Entonces, ¿esto a qué se refiere, no? Y esto ya completa un poco la historia, ¿no? Supongamos, si nuestra organización tiene su página en Facebook y vamos a publicar algo, podemos publicar alguna noticia que se refiera a que nosotros desde ahora, a la interna de nuestra organización con nuestro equipo, estamos haciendo una campaña de reciclaje y vamos a recoger materiales que ensucian la calle, por ejemplo, plástico o determinado sector. Aunque nuestra organización no sea de medio ambiente, esa postura o esa actitud a favor del reciclaje es la que apela y ayuda a hacer más compatibles con los intereses de los donantes. Si estamos hablando que la mayoría son voluntarios, estamos viendo que tenemos que básicamente hacerlo de esa manera, ¿no? Poder brindar oportunidades de voluntariado para que puedan colaborar con nuestras organizaciones. Hacen donaciones, han adoptado un animal, no vendría mal eventualmente en nuestra organización tomar esas posturas para poder apelar y
llegar de mejor manera a los donantes. Entonces, déjenme ver, algo quiero compartirles antes de cerrar, para no quedarme sin ello. Como les decía, básicamente la recaudación de fondos en el caso de la aplicación de las nuevas tecnologías se refiere más a una estrategia de búsqueda y prueba, más allá de que vayamos a lograr efectivamente a simplemente contar con elementos para recaudar, simplemente para a partir de una presencia, ¿no? Quisiera cerrar con esto, para no abusar de su tiempo. Habíamos hablado que esto era una carrera de competencia en algunos casos, ¿no? Pero ¿dónde podemos consultar qué fuentes disponibles hay para financiar proyectos en Ecuador, ¿no? ¿Cómo podemos postular a proyectos que puedan estar disponibles? Lo primero es saber que en Ecuador hay más de 65.000 organizaciones sociales. Hay provincias como Guayas o como otras, donde incluso llegan a 10.000 o a 5.000 organizaciones sociales. Es decir, es bastante la cantidad de organizaciones que existen, ¿no? Entonces, aquí les voy a mostrar ciertas herramientas para ustedes puedan consultar dónde encontrar proyectos, ¿no? La primera, esta dirección es un sitio web de la Cancillería de Ecuador. En esta dirección que ustedes ven allí, ustedes pueden encontrar cuáles son los organismos internacionales que están trabajando en Ecuador y qué áreas de interés tienen, además de sus datos de contacto y su correo electrónico. Este sitio les puede servir para comenzar a hacer un acercamiento a fondos de cooperación internacional que estén disponibles en Ecuador. O sea, por ejemplo, si ustedes trabajan en salud, por ejemplo, o educación, ustedes pueden buscar en este sitio y revisar todos los donantes internacionales que trabajan en Ecuador y qué áreas trabajan. Y si alguno de ellos trabaja educación o salud, que fuese el área de que ustedes trabajen, pueden enviarle un correo electrónico con una presentación de su organización o pidiendo alguna cita para presentarles y que los conozcan. Otra herramienta es este sitio que se llama Funds for NGOs. Este sitio tiene dos modalidades, ¿no? Una modalidad gratuita que ustedes pueden ingresar y consultar y otra modalidad de pago que básicamente les da otras herramientas adicionales. ¿Qué es lo que les da este sitio? Este sitio les envía alertas a su correo electrónico cada vez que se abre una convocatoria nueva de fondos disponibles para proyectos. Y aquí les llega realmente de todo, ¿no? O sea, hay de cualquier área, no solamente el área que ustedes estén trabajando. ¿Qué otros sitios existen? Existen sitios ya de donantes internacionales, por ejemplo, la Fundación Gates, Givos, la Fundación Sueca SIDA, la Fundación AECID de España, en fin, ¿no? Ustedes pueden ir revisando cada uno de estos sitios, ir encontrando cuáles son sus temáticas y prioridades, y de esta manera poder ajustarlas o eventualmente revisar alguna propuesta que pueda ser disponible. Están sitios, por ejemplo, de fondos de los Estados Unidos, que es este de acá, grants.gov, el de la cooperación europea, que también ustedes pueden observar qué convocatorias están disponibles para poder postular y sus plazos, y esto básicamente es lo que queríamos compartirles. Nuevamente, no quisiéramos abusar de su tiempo, nos hemos extendido 10 minutos aproximadamente, pero queríamos y consideramos necesario que era importante hacerlo de esta manera, ¿no? Vamos a dejar espacio unos 5 minutos más para no extendernos mucho. Si alguien quiere comentar algo, ya sea vía chat o vía micrófono, para poder conversar, o incluso eventualmente nosotros poder planificar futuras estrategias, ¿no? Si alguno de ustedes quisiera que hagamos un taller más específico de usar Facebook, usar una herramienta, nos lo puede indicar para poderlo hacer, ¿no? Antes de despedirnos, quisiera por favor, vamos a abrirles una ventanita para que ustedes voten, que a ustedes nos ayuda.
se acaba de abrir. Ustedes por favor ingresen su criterio respecto a este taller, ¿no? Como les decía, está previsto que hagamos otras jornadas en las próximas fechas, a las cuales ustedes también podrían participar, y nuevamente esperaremos contar con su asistencia. La siguiente está previsto que sea sobre participación ciudadana. Les reitero, si alguno de ustedes quisiera que elaboremos un taller específico sobre algún tema, podríamos sin ningún problema considerarlo y hacerlo de esa forma, ¿no? Entonces, nuevamente, esto es parte de un proyecto que estamos trabajando con la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Ninguno de estos talleres va a tener un costo para ustedes. Es más que nada un tema de fortalecimiento que esperamos les resulte de utilidad. Entonces, si nos ayudan quienes falten de incluir su votación para poder ir cerrando esta jornada, ¿no? Nuevamente, como les dije, vamos a crear un grupo de WhatsApp que esperamos agregarles a todos ustedes. Si alguno de ustedes no quiere estar, no hay problema, se sale, no hay ningún problema, pero quisiéramos aprovechar esta oportunidad para crear un canal de contacto, para compartir nuestras próximas actividades y también eventualmente poder compartir acciones conjuntas que podamos llevar adelante. Si alguien quiere intervenir, encantado, si no, podemos ir cerrando esta jornada, esperando contar con ustedes en una siguiente oportunidad. Si alguien quiere decir, encantado, puede hacerlo por el chat o puede abrir su micrófono si gusta, para conversar un poco sobre los temas. A mí me ha parecido muy interesante el taller por parte de la CUEC, que estamos acá de Manaví, de Puerto Viejo. Estamos totalmente de acuerdo en seguir en los talleres. Muy interesante, de verdad. Gracias por invitarnos. Sí, Agvi del Loro, Machala, Ecuador, agradecemos el taller que acabamos de tener y sí estaremos muy contentos en continuar cuando se programen los otros talleres. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Gracias, un gusto escuchar esas palabras. Es un verdadero placer poder contar con este foro de bienestar. Es maravilloso poder observar a compatriotas comprometidos con el servir y el ser corresponsable de nuestro entorno, o sea, de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por la iniciativa y estamos prestos a seguir participando de estos foros. Gracias por sus palabras, encantados de que les sirva nuestro aporte y encantados de seguir aportando. Estamos tomando nota, alguien menciona sobre procesos de aprendizaje para elaborar proyectos o marcos lógicos. Tenemos una sesión que hemos realizado antes respecto efectivamente a cómo postular proyectos, ya sea a la Unión Europea o a fondos, revisando un poco los formularios y los formatos que existen. Podemos incluso incluir el tema en una siguiente jornada, que puede también resultar de utilidad. ¿Alguien más? Si no, vamos cerrando esta sesión. Nuevamente les agradecemos por su... Hola. Sí, adelante, por favor. Hola, mucho gusto. Les envío un fuerte abrazo desde Cuenca y también agradecerles como Fundación Verde Equilibrante a ustedes por habernos considerado en la comunicación cuando nos comunicaron por correo electrónico en este proceso. Y también a Gabriela Lara, que ha sido la persona que nos ha estado constantemente comunicándonos por correo electrónico acerca de este proceso. Y nada, pues súper importante el día de hoy, me pareció súper útil, he cogido notas y capturas que de segurísimo las vamos a ir aplicándolas y aterrizándolas a la realidad, como describimos en la encuesta que salió en la pantalla. Y gracias por este espacio, un fuerte abrazo desde Cuenca. Sí, gracias por sus palabras. Solo para responder a alguien del chat, efectivamente hubo una pequeña confusión en cuanto al horario, ¿no? Inicialmente en el mensaje que enviamos al principio
estaba previsto a las 11. Luego, a medida que íbamos conversando con algunos de ustedes, surgió como posibilidad un poco más aplicable a las 10. Y en el formulario de registro, por eso lo definimos a las 10 y por eso se hizo a las 10. Sin embargo, vamos a compartirles a quienes han participado en la grabación de este taller para que la puedan revisar sin ningún problema, a quienes por alguna razón no pudieron conectarse a las 10, y esperamos que para el próximo podamos definir de una manera más clara la hora en que lo hagamos. Entonces, sin ningún problema, les enviamos, como tenemos su registro, les enviamos a su correo la grabación, y de esa manera pueden revisarlo nuevamente, o eventualmente quienes no llegaron al principio puedan no perderse lo que tratamos. Listo, si nadie más quiere mencionar algo, nuevamente les agradecemos por su participación y estaremos contándoles sobre la nueva sesión que realizaremos. Nuevamente vamos a crear un grupo de WhatsApp para contarles sobre novedades. No es obligación participar, pero creemos que es importante mantener un canal de comunicación. Si agregamos a algunos de ustedes y no quiere estar, no hay problema, se sale sin ningún problema, pero esperamos que de este proceso no solo sea un tema de talleres, sino más bien logremos articular una red de colaboración entre organizaciones sociales, donde podamos compartir noticias, novedades, incluso oportunidades que surjan para temas que podamos ser aprovechados. Si nadie más tiene algo que decir. No, vuelvo a intervenir. De verdad que sería muy interesante formar este WhatsApp con las organizaciones y formar una red, porque uno con otro podemos compartir y ayudarnos. Si algunos participan en salud, otros en educación o cualquier cosa, estamos compartiendo. De verdad que sería muy provechoso, y además de que nos conocemos también a nivel de país, las organizaciones que estamos. Gracias nuevamente por este taller. Sí, tomaremos la iniciativa y yo espero hacia la tarde de hoy estar ya creando ese grupo, agregarlos a todos quienes se registraron en este taller. Recordemos que mañana lo vamos a repetir, es decir, vamos a hacer el mismo taller con los mismos temas, mañana a las 3 de la tarde, porque ofrecimos esas dos opciones, ¿no? Hay otras personas inscritas para mañana a las 3 de la tarde, pero si alguno quiere participar, nos lo dice y le pasamos el enlace que será para mañana. Pero va a ser el mismo taller de hoy, ¿sí? No hace falta que lo sigan si ya lo hicieron, pero si alguien quiere agregar algo, puede volver a participar mañana. Entonces, sin más, vamos cerrando. Nuevamente, ha sido un gusto. Esperamos seguir contando con ustedes. Este proceso, como les digo, es un proceso técnico con apoyo de la Fundación Panamericana. Estamos en tiempos electorales, cada uno tendrá su criterio, pero no tenemos nada que ver con eso, ni este es el espacio para aquello. Nuestro rol es técnico de fortalecimiento, que esperamos les resulte de utilidad. Sin más, me despido. Buenos días a todos y gracias por su participación, asistencia. Que estén bien y manténganse sanos y distantes. Un abrazo a todos. Tengan buen día, pasen bien.